Seguimos en Todas las Voces por Montecarlo Televisión. Hay que cambiar la educación. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Y además en distintas circunstancias, en las conversaciones domésticas, también en el sistema político, en el propio cuerpo docente. Ahora, claro, uno se pregunta, haciendo lo mismo, ¿pueden esperarse resultados distintos? Claramente no. Y allí es donde adquiere importancia generar el debate. Es el asunto central de Todas las Voces esta noche. Porque por otra parte, si me permiten, compartiré apenas algunos rasgos de una encuesta publicada por el Instituto de Evaluación Educativa, el INEED. Allí tanto la justicia como la educación están entre los peor ranqueados, si se me permite el término. Son de los peor evaluados. Predomina, por ejemplo, ya voy a algunos datos de esta encuesta, la visión más positiva de la educación privada con respecto a la pública, algo que lo sentimos con frecuencia, acá está medido científicamente. Casi todos los encuestados consideran que se debería aumentar el nivel de exigencia en la educación. Hay más confianza entre los docentes de primaria o hacia los docentes de primaria, con un 66%, que los de secundaria, 48%. ¿Qué se le reclama a los docentes? Pues bien, vocación, compromiso, preparación y trato. Cuestiones casi obvias, sin embargo, aquí hay un énfasis marcado. Eso es lo que se le reclama al cuerpo docente. Entre los aspectos positivos está la incorporación de más tecnología al aula, la inclusión de más estudiantes y el plan Ceibal. Pero se reclama también mejores instalaciones, menos alumnos por grupo y mejor formación docente. Se valora la formación en valores, la educación para que se conozcan derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos, pero se considera que debería ponerse más énfasis en la formación de actitudes y habilidades para el trabajo. Es un tema importante, por eso está en el debate central, en Todas las Voces esta noche, con invitados calificados. Voy a presentarles a Irupé Bucetti, es la directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Irupé, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, está Robert Silva con nosotros, consejero del CODICEN, electo por maestros y profesores. Robert, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Gracias por la invitación, un gusto. A usted. Y Pablo Mieres, el señor senador del Partido Independiente. Pablo, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Felicitaciones por los 15 años del partido. Muchas gracias. Del Partido Independiente, que está celebrando por estas horas, Sí, ¿no? tuvimos una convención anteayer muy buena, la verdad que excelente, con mucha participación, Bien. muy contentos. Decíamos, hace tiempo sostenemos que el Partido Independiente ha puesto foco en algunos asuntos. Uno de ellos sin dudas, el de la educación. Vamos a estar con ese tema central. Voy a presentarles al panel además. Está Conrado Hughes. ¿Cómo te va, Conrado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches para todos. Alejandra Labraga, como siempre, muy atenta a todo. Mónica, ¿cómo te va? Mónica, hola, con nosotros. ¿qué tal? Buenas noches. Y Luis Nieto, que hoy viene una vez más a prestigiar este espacio. No está Oscar Andrade, que seguramente lo tendremos el próximo jueves. Hoy está Luis con nosotros. ¿Cómo le va, Luis? Un gusto, un gusto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hay un asunto que cruza al invitado con el panelista y tiene que ver con una carta publicada en Voces en estas horas. Después la semana pasada. La semana pasada. Después me recuerda de qué iba esa columna que tenía como protagonista, digamos, a Pablo Mieres. Vamos a algunos asuntos vinculados a estas horas en la política partidaria y sobre todo en el Partido Nacional. ¿Qué decidió el Partido Nacional con respecto a Agustín Bascú, el intendente de Soriano? Lo vemos en este informe. Si bien la Comisión de Ética entiende que no se han comprobado ilegalidades, el directorio considera injusto, irrechazable que la falta de cuidado en el manejo de la cosa pública perjudique el buen nombre y las mejores tradiciones del Partido Nacional. Nosotros entendemos que no debió venderle combustible la Intendencia a ANCAP y por lo tanto ser despachado el combustible por parte de subestaciones, que no se debió haber hecho. Quedará en manos del señor Intendente actuar después en consecuencia cuando su partido le está diciendo que actuó mal y que comprometió el buen nombre del partido. En el caso de Wilson Esquerra, resuelve el directorio del Partido Nacional observar al señor representante nacional por el comportamiento en las circunstancias que provocaron el accidente en la ruta, que tuvo como consecuencia ocasionar a un tercero lesiones de consideración. Las circunstancias que rodearon este accidente no prestigian ni el buen nombre del señor diputado ni el Partido Nacional.
Bueno, allí señalaba el senador Heber, el presidente del directorio del Partido Nacional, este apercibimiento al intendente Bascú y además esa observación al diputado Wilson Esquerra. Si la producción lo tiene a mano, más adelante, en los próximos minutos, quiero tener lo que me decía Luis Alberto Heber aquí, el senador Heber, cuando le preguntaba respecto al contenido y sobre todo a aquello de los trascendidos. Él consideraba que simplemente se trataba de eso, cuando se manifestaba que probablemente el Partido Nacional tuviera esta actitud con Bascú sobre todo. En algún momento voy a tener eso cuando ustedes lo dispongan. Conrado, ¿qué te parece este apercibimiento? Bueno, lo de la sanción no está legislado. Lo que me parece muy importante es, primero, el documento de la Comisión de Ética tiene un capítulo donde incursiona en lo filosófico y habla, digamos, de lo que es las normas aceptadas de buenas prácticas de control de los partidos políticos, tomado de un episodio de hace unos 20 años ocurridas en la política británica, el principio del desinterés, de la integridad, de la objetividad, de la responsabilidad, de la transparencia. En segundo lugar, cuando analiza, va caso por caso y dice, concluye el señor intendente Bascú, en opinión de la Comisión de Ética, por 4 votos a 1 que votó discorde, entiende que no debió tomar las mismas medidas que él mismo había tomado en las circunstancias anteriores. Tengan en cuenta que esto ocurrió en el 15 y 16, pero que el intendente Bascú había sido suplente del intendente Besossi y en esas circunstancias había separado completamente los tantos y había pedido expresamente a sus socios, porque él solamente con su señora tiene la mitad del control de la SRL, que no le vendieran combustible. De modo que la comisión resuelve una cosa que es de acuerdo a la gradación dispuesta en el estatuto, el del apercibimiento, que el directorio recoge y suscribe lo decidido por él. Está bien, hay quien considera que debió ser más duro. Ajá, tú consideras que está bien, que es la decisión correcta. Mónica Botero. ¿Qué tal? Se pueden decir cosas como muy evidentes, que la comisión seguramente pudo ser más dura, porque se está poniendo como la vara con Sendic. Todos lo tenemos en la cabeza, no lo podemos negar. Y entonces, bueno, como un partido, recién leía tweets donde decían eso, muchos frente amplistas. Hubo 3 casos en los partidos principales, en los 3 partidos principales, donde un partido sancionó y pidió renuncia o empujó la renuncia y los otros 2 de alguna forma dejaron pasar. Entonces, si uno habla para la tribuna, diría, bueno, le tendrían que haber pedido la renuncia. Era muy difícil teniendo en cuenta los fundamentos, no estamos hablando de la misma naturaleza. De todas maneras, creo que tanto el intendente Bascú como algún otro que se le pueda ver alguna falta ética, que notoriamente la hubo, son víctimas de lo que yo llamaría un periodo ventana en esta ética nueva. Me da la impresión, aunque no lo puedo demostrar, que esto debe haber pasado ya en otras ocasiones, con otros intendentes en otros departamentos, donde este tipo de cosas se dejaban pasar y estaba acordado que eso era así. Ahora la cosa ha cambiado y de alguna forma muchos gestores públicos están siendo víctimas de estas nuevas reglas no escritas, que quizá tienen que ver con las redes sociales y con una hipertransparencia que se está exigiendo mucho más. No sé, me parece que las cosas generalmente son más complejas de lo que Bien. Puede decir la tribuna. De todos modos, y quiero recibir con gran gusto a Luis Nieto y sus primeros comentarios, siempre un privilegio tenerlo a Luis por acá. ¿Cómo anda? Privilegio de estar. Yo quería señalar que además hubo un antecedente que debería ser tomado en cuenta. El ex intendente Wilson Esquerra, Sí. en su momento... Que no vivió- es el mismo. Exacto, que es el tío de Wilson Esquerra, diputado. El ex intendente Esquerra tenía una situación muy parecida, porque tenía una estación de servicio, también con su señora esposa, y allí en algún momento, cuando se dio la eventualidad de que a través del Siscombe se le comprara combustibles a la estación de servicio de la señora de Esquerra, hizo una consulta
ante los organismos competentes. Cuentas, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas entendió en aquel momento, y así se lo transmitió a Esquerra, que no había ninguna inhibición desde el punto de vista legal y que lo podía hacer. Aún así no lo hizo. Exacto. Aún así no lo hizo. Entonces, allí había un antecedente en el propio Partido Nacional. Luis, una vez más, la política manchada por el roce con lo no ético. Y sí, no es lo que dice, no es que haya violado una ley, pero creo que la decisión del tribunal del Comité de Ética no es feliz. Tiene que tener en cuenta también la situación el descrédito en el que está cayendo la política, porque eso es lo que uno recoge en la calle todo el día, para hacer una evaluación de algo que, si bien no es ilegal, lo podía haber evitado perfectamente. No creo que los dirigentes políticos que tengan cargos ejecutivos deban tener que ver con algo que pueda parecer en algún momento como una sospecha de una desviación de poderes, porque eso es lo visible, digamos. Y lo invisible, lo que no se ve, es lo que la gente sospecha. No es cobrar al grito ni simplemente es tener la sensibilidad para entender de que la democracia salió muy mal herida en el año 85 y en muchos aspectos no se ha recuperado. Me pide la palabra Conrado Hughes. Quiero recordar que ayer el senador Luis Lacalle Pou manifestó en hora de cierre que él hubiera sido más duro. Y eso genera un hecho político importante que trasciende esta declaración del Comité de Ética del Partido Nacional. O sea, va a haber más ruido todavía. Conrado. Pero yo quiero leer, porque de las palabras de Luis por lo menos pudiera parecer que fue muy tibio, que la Comisión de Ética del Partido Nacional recomienda al directorio un punto A que no voy a leer y un punto B que dice: con relación a la expedición de combustible a la Intendencia de Soriano por parte de estaciones de servicio de Radial Mercedes Limitada, la empresa en la que participa el intendente Bascú, se estima procedente un procedimiento de condena. Después, o sea, está diciendo, actuó mal. Podrá decirse que no les parece adecuado la graduación de la sanción, pero lo que dice el tribunal, y eso es lo que recogió el directorio e hizo suyo, es condenar la actitud del intendente Bascú. Daniel, Bascú emitió un comunicado a la población, a la ciudadanía en general, pidió disculpas, especialmente a la ciudadanía de Soriano, dijo que acatará el dictamen de la Comisión de Ética del Partido Nacional que decidió apercibirlo, pero también dijo que nunca hubo de su parte ninguna pretensión o búsqueda de provecho personal y pidió también en el comunicado, dijo, asumir el compromiso de extremar los cuidados para salvaguardar de mejor manera el honor del Partido Nacional, el mío propio, dijo Bascú, y también el de mi familia. Bien, querías hacer un apunte, Mónica, porque además quiero el tramo en el que Luis Alberto Heber me dice que eran solo trascendidos y que esto que había resuelto publicarse por parte de algunos medios era simplemente eso, una versión de prensa. Y sin embargo me parece que allí hubo lo mismo que sufrió el Frente Amplio, alguna filtración, decías, Mónica. Sí, sin duda la hubo. De todas maneras, lo que me pregunto es qué quiere decir que el intendente va a acatar la decisión del partido, porque el partido está diciendo que actuó mal. Si bien no dijo fue inaceptable, como dijo la otra comisión de ética, dijo que actuó mal. Fue bastante duro, aunque no pidió ninguna medida, porque si uno lee el lenguaje de la declaración, es bastante severo, pero como diciendo, mirá que te portaste mal, no sé qué, pero no te voy a mandar en penitencia. Es una cosa así. Sí, ¿no? Luis me pedía la palabra también, Conrado, y además otro elemento que se suma a esto. Estamos como considerando dos aspectos diferentes que se asocian con el intendente. Uno es su gestión, la gestión privada sobre sus negocios. Sí, y otro tiene que ver con la administración departamental, porque también allí se plantea el libramiento de cheques. Claro, eso sí quedó separado
y con una decisión que parece muy atinada, propuesta por la Comisión de Ética, que es, hay que ver, esto ya está en etapa totalmente judicial, y hay que ver qué pasa en las consecuencias y en los pasos futuros, porque no se puede, digamos, cuando hay una ley, que es la ley de concursos, que establece todo un procedimiento, no se puede estar cobrando al grito. O prejuzgando, sí, Luis, usted decía. No solo hay que serlo, hay que parecerlo. Esto justamente que trae Conrado, el tema de los cheques, es otro agujero negro en este tema. ¿Para qué? ¿Para qué? Digo, esto creo que le acarrea a la gente, a la convicción en las instituciones, le acarrea más dudas que certezas. De eso es lo que se trata. Bueno, ¿qué decía Heber en el programa pasado? A ver. De que no voy a decir una sola palabra de lo que dice el informe porque yo me someto a la consideración de mis compañeros. ¿Sufrieron el síndrome de las filtraciones como el Frente Amplio? No. Ah, no. No. Lo que está saliendo en la prensa son comentarios que no tienen fundamento. No tienen fundamento. No tienen fundamento. O sea, se entendió que el jefe departamental no cometió ilegalidad vendiendo combustible de su estación de servicio a la Intendencia bajo su mando. Es un trascendido nada más. No voy a entrar en el juego, claro, de desmentir para de alguna manera empezar a desvelar la verdad de un informe que tiene 24 páginas, que es exhaustivo y que podrá haber en el partido, y seguramente la habrá, lo único que puedo decir, gente que está de acuerdo con el informe y gente que está en contra del informe. Parece obvio que será observado, en principio. No puedo contestar, Daniel, porque yo soy un hombre de partido, soy el presidente de un partido que tiene 180 años de historia, de 81, y me voy a someter a lo que digan los compañeros. Bien, vamos a esperar al lunes entonces. El lunes. El lunes, bueno, muy bien. Y bueno, los trascendidos sigo creyendo que algo de fundamento tienen, pero bueno, no me lo va a responder. No puedo ahora. No puede. Si no, ya estoy. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, finalmente, los trascendidos algo de fundamento tenían. Vamos a otro caso que tiene como puntos de conexión también. Vincula al señor senador de León. Para eso voy a apelar a uno de los invitados, a Pablo Mieres, porque ha tenido un papel protagónico en estas horas sobre ese asunto. Pero veamos, por favor, señor director, este informe. Senador de León, Pablo Iturralde ha pedido juicio político. También el senador Pablo Mieres entiende que esto debe ser resuelto a nivel parlamentario, ¿vale? Bueno, es por la acusación de peculado, ¿verdad? O sea, la malversación de fondos públicos en la época en que De León fue presidente de Alura, ya del 2011 al 2015. ¿Qué sucede? O sea, los pasos son el pedido de juicio político, el impulso de juicio político. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Si se decide impulsar el juicio político, debe ser primero discutido por el plenario de la Cámara de Representantes y en caso de voto afirmativo, el proceso se iniciará ante el Senado según lo establece la Constitución. Lo que sostiene Iturralde, Daniel, en el escrito que presentó al presidente del directorio nacionalista, justamente a Luis Alberto Heber, es que De León se apropió en su beneficio de dineros públicos por el uso de la tarjeta corporativa y considera que debe ser juzgada la probidad del senador. Bueno, voy a tratar de tener el respeto por los invitados. Está Irupe Bucetti de Primaria y también Robert Silva del Codicen de la ANEP, pero querría convocar a una opinión de Pablo Mieres porque usted, Pablo, ha sido muy enfático con el caso de León, por ejemplo. Bueno, nosotros lo que hicimos fue tomar conocimiento de los gastos de la tarjeta corporativa que utilizaba el ahora senador de León en Alur y entender que había gastos indebidos, impropios, que debían ser objeto de análisis por la justicia. Y lo que hizo el Partido Independiente fue presentar ante la justicia la denuncia con total convicción y a su vez quedándonos a lo que la justicia diga. Este planteo de juicio político es otra historia, es decir... ¿Comparte la posibilidad? Yo no sé, porque en realidad yo no tengo estudiado el tema desde el punto de vista del juicio político. Tengo entendido que para ir a juicio político el delito debe haber sido comprobado previamente. Si eso es así, yo creo que la Constitución es lo que dice, está hablando de delitos. Nosotros estamos hablando de una denuncia que puede culminar en un procesamiento o en una sentencia en donde se determine que hubo delito. Pero eso lo tiene que determinar el fiscal y la jueza, que es donde está radicada la denuncia. No tengo claro que proceda el juicio político ex ante.
es decir, antes de que el Poder Judicial se expida. Me da la impresión de que uno de los requisitos para el juicio político es que efectivamente el delito sea probado, ¿no es cierto? Bien, hay un punto de contacto entre un invitado, en este caso el señor senador Pablo Mieres, y un panelista, en este caso Luis Nieto, por una columna que tiene como punto de conexión además el caso de León, Luis. Es cierto. Sí, yo creo que en el caso del senador Mieres, yo lo pongo como título, Mieres se la juega, ¿no? Porque la verdad, el tema LUR es tan grande, tan complejo, que no patinar, un solo hecho que hubiera falseado Mieres, que le hubiera parecido, pero que no tuviera... en un partido grande con espalda, de pronto eso pasa, ¿no? Pero Mieres es representante de un partido con 4 legisladores, que no le puede errar. Y se la jugó. Se la jugó con declaraciones frente a la justicia, no en el ámbito parlamentario. ¿Tiene esa sensación de que había que jugar fuerte en este caso? Nosotros creemos que cuando existen hechos que tienen apariencia, digamos, irregularidades que tienen apariencia de ilícito, no hay otra que ir a la justicia. Nosotros ya hemos ido a la justicia a partir del final de la investigadora de ANCAP. Presentamos varias denuncias, siempre como partido, porque lo asumimos no yo personalmente, sino el partido institucionalmente. Y esta vez ocurre lo mismo. Llega a nuestro conocimiento que había tarjetas en ALUR corporativas. Yo no sabía que había en el Estado, no conocía, me enteré a raíz del caso de Sendic. Me parece que hay que prohibirlas. Yo creo que no es un buen instrumento, me parece que es un instrumento peligroso, que en realidad no es necesario, porque ¿para qué sirven las tarjetas corporativas? Para gastos imprevistos, gastos de representación. Cuando un jerarca viaja con viáticos, que era el caso también en el caso de León. Y por las dudas tenía la tarjeta corporativa, pero a ver, ¿quién no tiene tarjeta de crédito? ¿Quién no puede usar su propia tarjeta para solventar un gasto imprevisto y después cuando vuelve entrega los formularios, los comprobantes y le reembolsan la plata? Ahora, Nieto decía una cosa, Pablo, que me parece interesante incorporarla, y no sé si el panel quiere hacer algunos comentarios sobre esto. Él decía que el sistema político en su conjunto muchas veces se ve como lesionado por estas acciones. Y vemos un partido independiente con la probidad demostrada por sus dirigentes. De hecho, Nieto lo vincula con el cristianismo, con esa necesidad también de la justicia aplicada a lo cristiano, y sin embargo como que le cuesta también superarse en intención de voto. Allí hay como una contradicción, en fin, ¿qué sucede allí? No, a ver, nosotros estamos actuando de acuerdo a nuestras convicciones. Justamente en la convención del domingo pasado demostramos que no solo denunciamos, también proponemos. Le mandamos una nota al presidente Tabaré Vázquez el viernes pasado diciéndole que queríamos presentarle 9 medidas para mayor transparencia. Y esas medidas fueron presentadas en la convención. Tiene que ver con un fortalecimiento del Tribunal de Cuentas, tiene que ver con un fortalecimiento de la JUTEP, con la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, con el mecanismo del concurso para el acceso a cargos gerenciales en las empresas públicas y también en las direcciones de los hospitales públicos de ACE. Tiene que ver con estudiar, porque, Daniel, han proliferado las excepciones a las licitaciones. El artículo 33 del TOCAF ya no tiene alfabeto, ahora usa números, porque han incluido tantas excepciones al mecanismo de la licitación pública, que es una garantía de transparencia. Nosotros proponemos que el Tribunal de Cuentas estudie todas esas excepciones y redefina con un criterio estricto una limitación de las excepciones, ¿no? ¿Ale? Volviendo al tema de lo que planteaba Pablo y respecto a lo que el diputado Iturralde pretende promover, que es el juicio político, hablando con el diario El País, Iturralde dijo respecto al tema de la Constitución. Dice, la Constitución es clara en cuanto a que no es necesaria la existencia de actuación judicial en el ámbito penal previo al inicio de este procedimiento del juicio político, sino que un legislador que tenga conocimiento de que alguno de los gobernantes alcanzados por la disposición constitucional, entre ellos obviamente los legisladores, hubieran cometido un delito grave, ahí queda habilitado para hacer para promover este juicio político. Yo a mí le tengo mucho respeto, de admiración a Pablo, un gran sociólogo, pero además un gran abogado.
Pero yo voy a leer el artículo 93 y me parece que es claro que Iturralde, digamos, está en condiciones de plantearlo sin lograr... Habían rumbeado. Dice, compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas cámaras, el presidente y el vicepresidente, o sea, el senador de León está incluido, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o alguno de sus miembros y haber declarado haber lugar a la formación de causa. Es decir, que es estrictamente, digamos, el planteo, lo que puede no tener andamiento, pero desde el punto de vista, digamos, de la norma del artículo 93, me permito opinar que efectivamente no es requisito el que haya una sentencia ni una causa ya iniciada. Puede ser, puede ser. Yo decía recién, nosotros tenemos que estudiar el tema. Recién, hace un rato en la reunión de bancada, estuvimos analizando el asunto y justamente la duda que teníamos era si era necesario que el Poder Judicial haya definido, y en ese caso entonces proceder al juicio político, o el legislador pone arriba de la mesa las pruebas. Está bien, es un punto opinable, veremos cómo evoluciona el tema. Ese es el término, veremos a ver qué sucede. Perdón, lo que es importante, Daniel, lo que es importante es que el sistema político reaccione. Me parece bueno que haya reaccionado frente a distintos hechos irregulares este año los tribunales de conducta o de ética o lo que fuere en los distintos partidos. En algunos casos habrá sido más fuerte, en otros casos habrá sido más débiles, pero hay señales de que en el sistema político estamos detectando lo que decía Luis, problemas de confiabilidad que tienen que ver con hechos irregulares que están surgiendo. Fíjate lo que se hace, ¿no? Hace todos los días es una irregularidad nueva. Entonces la gente se espanta y hay que recuperar la confianza en la política. Bien, ¿no? Pablo, en algún momento tendremos que también valorar eso que me parece está en la gente, decir, y bueno, ¿y por qué siguen acumulando votos aquellos partidos que están tan condicionados, en fin, por estas circunstancias? Pero será para un análisis politológico, sociológico también, en fin. Vamos al asunto que nos convoca, este tema central que es el de la educación, para lo cual hemos preparado este informe. ¿Cuál es la situación actual de la educación? Según la última encuesta publicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entre 2006 y 2015, la matriculación tuvo un considerable aumento en edades de 3 y 4 años. Entre 5 y 13 años, la matriculación es casi universal, pero a partir de los 14 disminuye. La mayoría de los que asisten a primaria culminan el ciclo. A los 13 años, 1 de cada 3 adolescentes cursa con rezago o no asiste, mientras que en adolescentes de 17 años, 1 de cada 3 asiste. Educación media. Se concluye que los jóvenes de ingresos altos tienen 5 veces más posibilidades de terminarla que los hogares de ingresos bajos. El informe destaca además que hay más confianza en los docentes de primaria, 66%, que en los de secundaria, 48%. ¿Por qué? ¿Qué diferencias existen hoy entre la educación privada y la pública? ¿Se debería aumentar el nivel de exigencia? ¿Qué se debe esperar de los docentes hoy por hoy? ¿Cómo influyen en el sistema educativo los avances en tecnología? ¿Qué pasa con la formación en valores, en actitudes y en habilidades para el trabajo? Bueno, cuántos temas, seguramente tendríamos un programa por cada uno de los temas. Irupe, a primaria, para decirlo en términos groseros y acaso vulgares, le va muy bien. En el sentido también, no es la que más resulta golpeada cuando hay estos sondeos. De hecho, su elenco docente sigue siendo muy considerado, muy apreciado. Y también lo que decía también este informe que leía Ale Labraga, los que empiezan primaria muy probablemente terminen con esa fase. Bueno, yo creo que el Consejo de Educación Inicial y Primaria, como que también la población entiende que hay una obligatoriedad. Tomemos en cuenta que los 3 años, que no es universal y que no es obligatorio, ahora en las inscripciones de octubre, nosotros ya tenemos 14.900 niños. Es decir, ya cumplimos con las expectativas que nos habíamos propuesto para todo, digamos, este quinquenio. Para la educación inicial. Para la educación inicial de 3 que no es obligatorio. Claro. Ya tenemos en 4, por ejemplo, ya ahora las inscripciones llegaron a 21.000,
sumados a los 13.000 que teníamos, ya tenemos 34.000 niños que van a comenzar en marzo, y recuerden que hay una inscripción última que va a ser el 26, 27, 28 de febrero. Ajá. Y en 5 años se inscribieron 1.400 niños que pueden ser o niños que migraron de lo privado o niños que estaban fuera del país y que están, digamos, incursionando en lo que es la educación formal, en educación pública. Yo creo que los padres como que entienden que la obligatoriedad está en el ciclo de los 3 hasta 6º año. En realidad, por ley, la obligatoriedad va hasta 3º de media básica. Exacto. El otro día escuché que también se está debatiendo ahora muy fuertemente la edad de comienzo de la obligatoriedad para primaria. Sí, creo que ese es un tema interesante porque nosotros hemos puesto a consideración de los profesionales maestros todo un estudio que hemos hecho con lo que hace a las evaluaciones infantil temprana que estamos haciendo en 4 y 5 años. ¿Con qué argumento sobre todo? El argumento es que la evaluación infantil temprana lo que nos da es que hay alumnos que entran con dificultades a primero y entran con una edad de 5 años, que no entran con 6. Hay 134 países del mundo que entran con 6 cumplidos y 7. Entre ellos, por ejemplo, hay países como Alemania, España, y luego hay 34 países que entran con una edad que está ubicada en los 7 años, caso de Finlandia. Claro, usted y 22, entre los que estamos nosotros, que entran con 4, 5 años a primer año. Nosotros entramos con 5, digamos, y los niños van cumpliendo hasta el 30 de abril. ¿Debería debatirse este aspecto, Robert? Bueno, yo creo que ya lo debatimos, el Consejo de Primaria lo presentó en el CODICEN y nos pareció oportuno seguir escuchando opiniones sobre el tema y en particular mayor información desde una perspectiva pedagógica, didáctica, escuchar a los involucrados como lo está haciendo Primaria y cuestión a atender. Yo creo que nosotros tenemos una muy rica tradición en primaria y estas circunstancias deben evaluarse concretamente porque también implican un cambio para las familias y las familias tienen que estar informadas y tienen que en particular ser conscientes de ello. Bueno, hay un tuit de Robert Silva García que señala: propiciar enfrentamiento entre educación pública y privada divide, desatiende, aplaza y no resuelve. ¿Por qué se sigue dando esa circunstancia donde parece que lo mejor está en el sector privado y lo malo está en el sector público? ¿De eso se trata? Bueno, yo creo que este país tiene una característica en algunos sectores que se han encargado y ahora a veces uno lo ve en determinadas instancias de generar ese enfrentamiento. Hay algunos que creen que lo público es la panacea y lo privado es lo malo. Yo digo, a ver, nosotros tenemos un 85-86% de la matrícula, ahora creo que estamos un poco menos en el sector público. La historia de esta república es la historia de la educación pública. Nosotros apostamos de José Pedro Varela a la educación como un derecho para todos. Y ahí vinieron los liceos departamentales de Valle y Ordóñez, vino la Escuela de Artes y Oficios de Figari, vino el primer jardín de infantes de Enriqueta Comte, y así podemos seguir, hasta los SERP, hasta todas las últimas cosas que han venido, el mismo Plan Ceibal, es decir, ha habido siempre una apuesta a lo público. Y hay emprendimientos de la educación generados por las comunidades, por ejemplo, los propios CAIF. Los propios CAIF son centros educativos donde se tomó la necesidad de la comunidad y desde el 88 tenemos con recursos públicos comunidades que se organizan y llegan donde el Estado no podía llegar. Y ahora lo estamos teniendo en educación media, que claramente tenemos unos problemas terribles en educación media y algunos generan esa situación. Y cuando escribí ese tuit fue una vez que estaba molesto porque se había generado incluso desde alguna autoridad pública un debate y una condena hacia una institución privada de este tipo. Entonces digo, no sirve de nada. Mira, acá nos salvamos todos y salimos todos adelante de la mano de la educación, pero de toda la educación, porque hay cientos de chiquilines que están siendo atendidos por emprendimientos privados, financiados con aportes que el Estado exonera o con un aporte privado. Entonces, público, privado, juntos para mejorar la educación. ¿Comparte esa mirada, Pablo? Esto último sí, sin duda. Ahora, estamos en graves problemas, ¿no? La educación está en una situación de una extrema gravedad. Yo creo que es el principal problema que tiene el país
y no se está resolviendo. Esa es la verdad. Yo sé que ellos están haciendo el mejor esfuerzo, no tengo ninguna duda, tengo gran respeto por los dos, pero lo cierto es que los datos son impactantes, indican un rezago, una pérdida con respecto a la región, porque ya no es un tema de compararnos con Finlandia o con el mundo desarrollado. El Uruguay tiene hoy indicadores terribles en términos comparados a nivel latinoamericano. Nosotros tenemos la tasa de egreso de secundaria, de enseñanza media, de las más bajas de toda América Latina. Solamente hay 2 países de Centroamérica que tienen una tasa de egreso más baja que nosotros. En primaria funcionan mejor las cosas, pero tampoco estamos bárbaros. Nosotros tenemos un 50% de estudiantes que terminan primaria con extraedad, un 30% que tienen problemas de lectura y por algo cuando pasan a secundaria, también allí se agrava. Hemos tenido un aumento de la cantidad de chiquilines que tienen, no desertan, pero tienen una inasistencia muy importante, de más de 70 días de clase de inasistencia sobre 180. Y eso se incrementó en los últimos años, se incrementó un par de puntos, pero es muy importante y es diferencial por nivel socioeconómico. Entonces tenemos problemas en primaria, tenemos muchos más problemas en secundaria, enseñanza media en general, donde además las reglas de juego de la enseñanza media son expulsoras de los chiquilines. Bueno, ¿no? allí está planteada la pregunta si la educación está respondiendo a las necesidades del mundo actual. Quiero comenzar con los primeros comentarios sobre este asunto del panel. Mónica. Bueno, yo tengo la sensación de que la crisis de la educación, que creo que estamos todos de acuerdo en que hay una situación muy compleja, viene por una crisis de valores, una crisis de darle valor a la educación, darle valor a la formación, darle valor al maestro y al docente, que antes era el centro del asunto y hoy está siendo casi que el destino de donde se pega, porque de alguna forma es como medio impune pegarle a ellos, de los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, por distintos motivos. Sobre todo la educación está siendo fuente de grandes desigualdades. Tenemos indicadores, sobre todo en secundaria, de Noruega, en Carrasco, pero no solamente Carrasco, también en Punta Carretas, en Pocitos, y tenemos indicadores africanos en otros barrios de Montevideo, por solo comparar dentro de Montevideo. Claro, ¿no? hay pero la crisis no me parece que sea de la educación, es una crisis de valorar el hecho de la formación y del superarse y del tener disciplina y paciencia, porque el estudio requiere eso y la enseñanza también, para llegar a determinado lugar. Bien, hay una consulta que hicimos que en realidad se hizo a través de la cuenta de Twitter de quien les habla. Exactamente, Y allí, @dcastro65. Y allí planteaba algunas de las cuestiones que está señalando Mónica. A ver, contame el resultado. Este llamado, este sondeo ya finalizó, obviamente, y lo que preguntábamos era qué debe priorizar la educación aquí en Uruguay. Las opciones: formación en valores, obtuvo un 18%, ahí lo estamos viendo en pantallas. Formación de ciudadanos, un 5%. Formación para el trabajo, 8%. Y todas las anteriores reunidas, el 69%, obviamente una mayoría importante. Una amplísima mayoría. Después querría que también apelaras a los comentarios que está haciendo la gente sobre este sondeo. Luis, porque además hay una percepción entre todos nosotros que se habla tanto de esto que llega a ser tedioso hablar de la educación en proceso de cambio. Y hoy decíamos al comienzo, bueno, pero para cambiar hay que hacer algo distinto, me imagino. Sí, seguramente. Llevamos 32 años desde la dictadura, que yo creo que le pegó un hachazo tremendo a la educación en todo el periodo dictatorial. Desarticuló la educación y no nos hemos podido recuperar. La sensación que uno tiene es de un enorme desorden, con actores por todos lados, en los cuales cada uno tiene una solución, pero llevamos 32 años. Entonces eso desacredita hasta las propias autoridades de la educación. Han habido debates, como en la época de Rama, en la cual no se pusieron de acuerdo quienes debían ponerse de acuerdo, buscar la mejor forma, no sé.
Creo que otros países están como en otra galaxia, ¿no? Los países del Pacífico, por ejemplo, al cual nosotros no queremos ni oír nombrar, están desde el punto de vista científico, tecnológico, educativo, muy por encima de nosotros, que estábamos en buenas condiciones. Conrado, estabas pidiéndome la palabra. Yo lo que creo es que, a ver, el gobierno que llegó el 1 de marzo del año 2015 tuvo como dos facetas. Una primera que fue el proceso en el cual Tabaré Vázquez lanzó su campaña ahí por la mitad del año, hizo algunos planteos, algunos de ellos bastante audaces, llegó a hablar de vouchers o digamos, de financiación pública a la educación privada, modelo que ha tenido aplicación en muchos lugares del mundo, en algunos lugares realmente muy exitosos, pero que digamos, yo no diría a priori, me parece magnífico, pero bueno, fue importante que el presidente lo tomara en cuenta. Luego se integró un equipo de trabajo y lograron una apelación fantástica, me parece a mí, desde el punto de vista comunicacional, que fue el cambio del ADN de la educación. ¿Por qué? Y bueno, porque estaba significando que se iba a hacer un cambio que iba a ir a las raíces genéticas. El sistema educativo uruguayo parecía o luce con problemas muy serios, como señalaba el senador Mieres, entre ellos el pavoroso desempeño de 40% de tasa de finalización de la enseñanza secundaria, que nos pone en la cola realmente del mundo y de las posibilidades de los jóvenes para el futuro. Y entonces, con un equipo de gente que hizo que además el resto del sistema político viera con agrado el elenco. Es verdad que le encargó el ministerio a una colega médica y un personaje especial de la política, pero bueno, estaban ese subsecretario y ese director de educación, Filgueiras y Mir, que generaron expectativas. Duraron lo que un lirio. Se lo llevaron puesto tan rápido que no quedó ni rastro del proyecto. A su vez, por supuesto, Vázquez nunca más habló de las modernas o novedosas formas de financiar. Se insistió y se insiste con faltarle el respeto a quienes hicieron un gran esfuerzo en la recomposición de la educación, en la salida democrática, en la figura, digamos, de don Juan Pibel, o quien en los años 90, en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, con figuras de la talla de Rama, de Germán, de Claudio Williman, un elenco de gente que trabajó denodadamente por reformas y que en el caso de Rama tuvo una oposición cerrada, que fue más sindical que política. Entonces, hoy estamos en el medio de la digamos, de la inmovilidad, y el gobierno está dejando pasar el tiempo en perjuicio del futuro de los uruguayos. Bien, sobre esto tenías algunos matices. Sí, Mónica, quería no sé, comentar algo que retomando algo que dijo Connie, y es que yo no creo que la responsabilidad sea tan grande por parte de la ministra de Educación. Primero porque ella no tuvo mucho margen de maniobra en el asunto. Lo que sí me parece es que la gran tranca fueron las corporaciones sindicales. Hay notoriamente una cuestión ideológica ahí y de una influencia muy fuerte que hasta hizo callar al presidente de la República. Desconocieron una declaración de esencialidad y no pasó nada. Digamos, quedó solo él y la ministra, en todo caso, y el ministro de Trabajo, y no pasó nada. Eso está mostrando la poderosísima fuerza de la corporación sindical, que además me parece que también fue la que no permitió que el proyecto de Rama, 20 años antes, pudiera tener andamiento. Yo creo que la educación estuvo herida de muerte ahí,
que ahí fue la gran oportunidad de debatir, e incluso la gente con origen de izquierda, que fue convocada, como la profesora Carmen Tornaría y como tantos otros profesores que se integraron a su equipo para colaborar, claro, por supuesto también, que fueron hasta sancionados por sus grupos políticos, porque bueno, en ese momento tampoco había una conciencia de dirigir el gobierno y de estar al frente del gobierno, ya eras un poquito, te pasabas para el otro lado, ¿no? Si estabas en un cargo de responsabilidad, pero me parece que la gran responsabilidad en los problemas de la educación la tienen, tienen las corporaciones. Luis, ¿sobre esto? Aquí estuvo el director del Liceo Impulso, ¿te acordás? No pidieron ir a Carrasco a trabajar o jubilar, ¿no? Las contras que ha tenido el Liceo Jubilar por trabajar en una barriada deprimida donde le ponen en el hombro y es como dice Mónica, en el fondo hay una cuestión ideológica que todo lo que huela a que no es público es para lucrar, y bueno, estos liceos están en el peor lugar donde se pueda lucrar. Me pide la palabra Pablo. Yo creo que el pescado estuvo vendido desde el principio con respecto a las posibilidades de la educación. Porque como dice bien Mónica, el diseño institucional de la educación uruguaya es raro, tanto que nos cuesta mucho explicarlo en el mundo, porque el Ministerio de Educación y Cultura no corta ni pincha en materia educativa, de política educativa. La clave para la educación básica y media es el CODICEN, es la ANEP. Y cuando se distribuyó los roles en el nuevo gobierno, el doctor Vázquez eligió dejar en la presidencia del CODICEN al mismo que estaba. O sea que hizo la campaña electoral diciéndonos a todos que iba a cambiar el ADN de la educación. Y uno dice, si vas a cambiar el ADN de la educación es porque está mal, porque hay un problema estructural, porque hablar de ADN es cambiar la estructura de la educación. Y dejás al mismo que estaba, al frente de la conducción de la ANEP. Entonces Fernando Filgueira quedó en un segundo lugar, porque la subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura ya de origen es un cargo sin poder. Lo mismo que Juan Pedro Mir como director de Educación. Son lugares donde no tienen ninguna capacidad de llevar adelante una política educativa. Entonces ahí estuvo el origen. Después obviamente terminó como terminó, se fueron. Y eran los que tenían un proyecto de cambio, esa es la realidad. Entonces hoy estamos en una continuidad que tiene mucho de inercia y algunos esfuerzos, que obviamente yo me imagino que tiene que haber algún esfuerzo, pero la línea directa es que no va a haber cambios y ya estamos pensando qué va a pasar en el próximo periodo, porque en este periodo no vamos a obtener grandes novedades. ¿Tan es así? Bueno, a ver, ustedes saben que yo llegué al CODICEN con un conjunto de docentes en una posición diferente, ¿verdad? Nosotros en el CODICEN no representamos al gobierno, no representamos a los sindicatos, porque fuimos electos por docentes, pero en un margen de mucha pluralidad, sindicalizados, no sindicalizados, y no fuimos designados o propuestos por ningún partido político. Entonces trabajamos ahí con la mira puesta en la educación. Con esto no quiero decir que los otros no trabajen con esa mira, pero nosotros lo hacemos así, acompañados por un equipo docente. Yo creo que, y lo he dicho públicamente, y Lupe lo sabe, y se los he dicho a ellos en las sesiones de consejo, hay una diferencia con el consejo inicial y primaria, que detecta problemas, y claro que tiene problemas, lo ha dicho la propia directora general, tiene problemas importantes en los aprendizajes, que luego repercuten en su pasaje de educación media, pero está tomando medidas y está desarrollando acciones para atenderlo. Y así con otros ejemplos que podamos seguir. Claramente tenemos problemas gruesísimos en el pasaje a la educación media, en la propia educación media, en la formación en educación, y tenemos un problema que para mí es más importante, que ahora que estoy ahí, y quizás es la primera vez que lo voy a decir, tenemos un problema de liderazgo del CODICEN. Claro. Yo como integrante de CODICEN tengo que decir que el CODICEN tiene que, y lo he dicho en la interna muchas veces, antes de decirlo acá. Pero públicamente se lo había manifestado. No, es la primera vez que lo digo porque creo que es importante que tomemos conciencia de que como órgano director de la educación, que es el representante y el director de la persona jurídica ANEP, tiene la responsabilidad nada más y nada menos de elaborar, diseñar y aplicar la política educativa. Eso no está pasando hoy. A ver, nosotros tenemos acciones y yo sobre todo lo que digo, mira, yo pensaba que me iba a preguntar, ¿qué es lo positivo que ves? ¿Sabes qué es lo más positivo que veo? Cuando recorro el país, porque recorro mucho, visito escuelas, liceos, UTU, es
la enormidad, los cientos de maestros y de profesores que dejan el alma en la cancha tratando de solucionar los problemas, trabajando con las familias, con los alumnos, integrando los centros educativos a la comunidad, a pesar de la realidad institucional. Claro, a pesar de que falta liderazgo en el CODICEN, según lo acaba de decir Robert Silva. Me imagino que le llamará la atención esto, lo podemos debatir más adelante. ¿Qué dice la gente, además? Bueno, Ale. justamente la gente está hablando a través de todas las redes sociales de esto que recién se mencionaba acerca de la labor de los docentes, ¿no? Por ejemplo, de los maestros, y de esa tarea de amalgamar, no sé, 30, 35 chicos que puede haber en una clase con realidades diferentes. Y volviendo al tema de la encuesta de Twitter y respecto a la formación en valores, también muchos de nuestros televidentes de lo que hablan es la formación en valores en realidad tendría que salir desde la casa, en todo caso afianzarse allí en el salón de clases, ¿no? Y Lupe, ¿cómo se ve desde el lugar de ustedes a veces ese traspaso en cuanto a las responsabilidades que muchas veces se hace de formación de lo que es el respeto? Hoy hablaba, Mónica usaba una frase que yo la anoté respecto a pegarle a los maestros, ¿no? En cuanto a que, no sé, los maestros no están de paro o lo que fuere, pero literalmente se le ha pegado a maestros, lamentablemente, en los últimos tiempos, y eso también muestra una realidad que los chicos viven en la casa respecto a puede ser la violencia intrafamiliar o las cosas que escuchan o perciben, ¿no? Sí, yo creo que hay algo que hay que tener en cuenta que tiene que ver con, hoy se ha dado en llamar, competencias socioemocionales. Yo creo que hay mucha gente que está fuera del eje, creo que es muy importante lo que dijo Mónica, yo creo que es una profesión, sobre todo al maestro, es como que hay una denostación. A mí me gustaría decir, porque seguí atentamente, nosotros por ejemplo en primaria, las escuelas de tiempo completo son exitosas, el tiempo extendido es exitoso. Esto empezó en la época de Germán Rama, y es justo decirlo que también el ubicar que la falta de instrucción de una madre hace que un niño entre con un punto de partida diferente. Nosotros lo que hemos procurado en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, y lo digo porque yo vengo de ser directora efectiva de tiempo completo, inspectora efectiva de tiempo completo, hemos procurado hacer crecer la extensión horaria en todos aquellos contextos que están en el quintil 1 y 2. Hoy nosotros tenemos 323 instituciones que tienen tiempo pedagógico mayor, donde el niño tiene como interlocutor válido profesionales maestros. Y maestros que, como decía Robert, están entregando el alma, con mucho compromiso, en contextos muy desfavorables, donde se reúnen, tenemos maestros comunitarios que visitan los hogares, que tratan de ir a buscar a estos niños que tienen inasistencias y que vienen un día sí y 5 no, porque no se entiende la escuela como factor de movilidad. Y esto que tú decías con respecto a los valores, obviamente antes era la familia, eran las religiones, eran los clubes, era el barrio el que inculcaba y daba valores. Hoy es la escuela la que toma esto y tiene que cumplir este rol. Entonces, a mayor tiempo pedagógico, podemos hacer de que el comedor sea un lugar educativo, que la convivencia que tiene el tiempo completo, que lo tiene como competencia, sea el lugar donde el niño aprende esto, porque no es solamente en el lugar de la escuela y en el barrio, es un espectáculo público que aparecen estas situaciones, ¿no? Simplemente querría un comentario sobre lo que acaba de decir Robert Silva. ¿Ustedes desde primaria entienden que hay una ausencia de liderazgo en el CODICEN? No, en realidad primaria no tiene una dificultad, pero yo también es justo que diga que yo fui electa consejera en la administración anterior. El consejero Florí fue durante 4 años de ese periodo el director general, y en esta administración yo paso a ser la directora general, el consejero Florí pasa a ser el consejero. Y en realidad nosotros lo que tenemos es continuidad. Yo hoy traía acá, estas son las políticas educativas, el proyecto nuestro de este quinquenio. Sí. Pero hay un igual que es lo anterior a esto, que fue lo que hicimos 2010-2015. Entonces yo no creo en las personas que vienen y que son como Mesías. Nosotros lo que estamos logrando en este momento son pequeñas cosas de lo que
Empezamos en el 2010 y creo que felizmente si alguna de las cosas como los materiales de lectura, de escritura, de matemática que hicimos para todos los niños de la escuela, hoy salió una resolución que los colegios privados, si no tienen fines de lucro, pueden comprar todos los materiales de matemática, todos los materiales de lengua, porque la escuela no es pública ni privada, los niños son uruguayos. Claro. Y yo lo siento así, y además nosotros tenemos la supervisión de los niños. Quería hacer un aporte, Pablo. Solo una constancia. ¿Le llamó la atención lo que dijo Robert Silva? No me llama la atención. Pero digo, que hizo explícito algo evidente. Hizo explícito algo evidente y, la gente tiene como una obsesión. Dejo de ser Varela, por favor. Ponerle nombre. Una comparación muy infeliz. Pero no, yo quiero decir una cosa. Cuando uno dice que la educación está muy mal, no quiere decir que los docentes no se la jueguen y que no estén trabajando con lo mejor de su esfuerzo. Al contrario, el problema justamente es que el sistema tiene una serie de problemas que no están bien resueltos y que no se han acometido para cambiarlos. Pero lo que hacen los docentes, tanto de enseñanza media como de enseñanza primaria y básica, es poner todo en la cancha. Eso es verdad, es la gran mayoría de los docentes, sin ninguna duda. Otra cosa son las dirigencias sindicales. Los corporativos, así los mencionó. Comparto que dice Mónica, las dirigencias sindicales, yo no sé qué educación quieren, pero lo cierto es que lo que hacen es trancar todo. Ajá. Cuando se habla de ausencia de liderazgo, ¿se lo asocia con el nombre de Wilson Neto? No, yo creo que acá nosotros tenemos que superar, y estoy de acuerdo con lo que decía Irupé hace un rato, el tema de poner nombres y decir, bueno, llegaron los mesías, llegaron los salvadores. Pero en este caso, yo creo que hay una conducción política que el gobierno ha definido y ha designado, y esa conducción política, como lo digo, también tiene responsabilidades varias. Por eso yo ahí, que si bien llegué con una opción diferente a las listas sindicales y tengo muy buena relación con la colega Ibaldi, que fue lista por las listas sindicales, integra el CODICEN, yo quiero decir, y lo digo también, acá habrá trancas, habrá obstáculos de los sindicatos, habrá propuestas, pero hay un gobierno que hay que ejercer y hay una conducción y un efectivo. El gobierno del CODICEN hoy no se ejerce. A ver, no, yo no estoy diciendo que no se ejerza porque se ejercen una cantidad de cosas. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es apurar el tranco y sobre todo hacer un rol que es fundamental en un sistema tan fraccionado. Claro, una cosa es apurar el tranco, otra cosa es estar detenido. A ver, para un poquito. Sí. Acá hay una cosa que es la siguiente, que es un rol fundamental de coordinación y articulación. Nosotros tenemos un sistema fragmentado en consejos colegiados. Mirá, cuando se reúnen las autoridades máximas de la educación, somos 19. Solo las autoridades máximas de la educación. 19 personas. 5 de CODICEN, 3 por cada consejo, más 5 por el Consejo de Formación. Pero ni siquiera se han animado a cambiar el sistema de elección de horas en secundaria, que es un instrumento de desigualdad, dicho por cualquiera que lo analice, digamos, con un criterio objetivo. Sistema de elección de horas que permite que los mejores docentes elijan primero y por lo tanto vayan a los mejores lugares y por lo tanto los docentes menos experientes, con menos calificación, eligen al final y van a los lugares más desaventajados a darle clase a los chiquilines que tienen más problemas. No lo tocan. Ni siquiera lo tocan la posibilidad de elegir cada 2 años o 3 años. Tímidamente las autoridades secundarias dijeron, bueno, vamos a hacerlo por 2 años. Pegó el grito el sindicato, amagó el sindicato, ni siquiera tuvo que tomar medidas y metieron marcha atrás. Y desde la presidencia de CODICEN dijeron, vamos marcha atrás. Es terrible, es una cosa impresionante. Y mientras tanto, los que pagan el costo son los chiquilines de nuestro país. A ver, contame qué dice la gente, porque quiero ir a una nueva ronda de comentarios de los panelistas. ¿Ale? Bueno, tenemos un montón de mensajes. Por ejemplo, acá tenemos a Juan, que lo que habla es, bueno, respecto a lo que recién decíamos, Daniel, del tema de la casa, ¿no? De los valores en la casa, que es algo muy importante. Ya, cada vez que voy a salir al aire con los mensajes se me cuelga. Ahora sí. Es fantástica la tableta. Es un todo, dice Juan. Hay valores que son realmente importantes que deben partir desde la casa, pero fortalecidos en los centros educativos. Este mensaje de Juan lo tomo simplemente como paradigma de muchos. Formar ciudadanos que puedan vivir en sociedad y desarrollarse en el mercado laboral. Es difícil priorizar en la educación, pues se necesita de todos los engranajes. Es un tema muy vasto. Claro. En la página de Facebook también hay algunos comentarios. Sí, exactamente. Los vamos a tener ahora varios. A continuación. Sí, decime, Conrado. No, yo me puse a leer el documento que presentó la fuerza política que ganó las elecciones y cómo introducía el tema de qué iba a hacer en educación en este periodo. Y
Y dice, este párrafo lo pinta de cuerpo entero, porque se llama antecedentes y dice que el Frente Amplio en su llegada al gobierno en el 2005 tuvo que posicionarse en un escenario condicionado por el progresivo y profundo deterioro del sistema educativo producido desde la década del 60, los remanentes institucionales del periodo dictatorial, las políticas neoliberales y conservadoras de los 90 y las consecuencias de la fractura social que alcanzó su punto culminante en la crisis del año 2002. Entonces, si uno empieza por interpretar que el problema de la educación es esto, y luego en el contexto dice que tuvieron que reconstruir el clima institucional, todo falso. El invento institucional que introdujo el gobierno del Frente Amplio en el año 2006, no fue el recoger ninguna experiencia ni nada parecido. Es más, por supuesto, en este documento no se nombra nada de la generalización de la educación secundaria introducida en la Constitución del 67, más la ampliación durante el gobierno del doctor Sanguinetti, más la introducción del concepto en el 88 de los CAIF en el primer gobierno, más la extensión de los CAIF en el segundo gobierno, más la incorporación de las escuelas de tiempo completo y todos los proyectos que se pasaron por el sistema educativo. Entonces, cuando uno analiza así, es evidente que lo que va a terminar diciendo es que ahora sí viene la democratización y la institucionalización maravillosa, en donde, por supuesto, yo me alegré mucho que el amigo fuera a parar al Códice sentado en nombre precisamente, como decía él, de no dirigentes sindicales, pero los que mandan al señor Neto son el señor Olivera, el señor nunca me acuerdo y los estamos fritos. Voy a hacer una pausa. Antes quiero además quedarme con algunos comentarios de Facebook de la gente. Un pensador colombiano hace un tiempo decía algo, le escuchaba decir algo interesante que no sé si no tiene un anclaje importante en el tema que estamos debatiendo. Decía, miren, ¿saben qué? Estas cuestiones de la educación en Colombia se van a empezar a resolver cuando los políticos colombianos y los empresarios colombianos envíen a sus chicos a la educación pública, porque es la forma en que le presten atención. Y allí les van a destinar, por ejemplo, mayor atención, mayores recursos, en fin. ¿Se comparte esta mirada? Porque cada vez, me parece que vos discrepás con Conrado y respeto mucho tu posición. Cada vez que se habla de esto, se dice, miren, ¿saben qué? Averigüen cuántos políticos envían a sus chicos a la educación pública y ahí se van a dar cuenta que son escasísimos y esto es algo que también le hace mal a la educación. ¿Por qué discrepas con esto? Porque, fíjese, en el mismo análisis, en el párrafo siguiente dice que ellos tuvieron que hacer una agenda que confrontara los cambios y el sistema público sufrió el embate de quienes propician la privatización y la mercantilización de la educación. Y ahora sabemos que los uruguayos piensan que no es una mercadería la educación, pero que los esfuerzos privados son significativamente mejores. Y los que hay para la gente más pobre, el sistema de los sindicatos está totalmente en contra y un día sí y otra también relajan a los Pinos, al Impulso, a esto y a todos y cada uno de los proyectos del país. Entonces, como los que redactan estas cosas terminan teniendo el poder, porque si no, ¿cómo está esto en la Corte Electoral como el manifiesto del Frente Amplio? Es porque son los que mandan que escribieron esto. Luis. Me dejó mudo. Yo creo que la gente pide que se eduquen valores, ¿no? Al final, el mayoritario incluye valores y otras cosas, ¿no? Todo. Pero obviamente creo que estamos mal cuando los padres pide que se los eduque en valores. Algo raro está pasando en el país, ¿verdad? Porque seguramente eso era algo que se generaba en el hogar. Sí, en el hogar, digamos, es el derecho de los padres, pero es como pedir que exista, que haya agua en la canilla, no sé. Los valores son parte del sistema civilizatorio donde se respira. La escuela, por sí misma, no puede provocar un milagro. Ese milagro lo tiene que hacer
la sociedad encabezada por el sistema político, que para eso está. Claro, y decía algo Irupé, muchas veces el niño es el que queda al margen de las decisiones. No quiere decir que el niño empiece a decidir, pero sí debería considerárselo en su circunstancia y que él conozca, que el niño conozca para qué lo están formando. Pero es interesante lo que se reflexionaba recién, porque no es un problema del Uruguay. Nosotros, en lo que hace a las escuelas de la red global, tenemos hoy 276 escuelas de las 1000 escuelas urbanas que pertenecen a una red global que está, digamos, orientada por Michael Fullan, que es un canadiense, y que están estas escuelas transversalizadas por lo que es la tecnología. Una de las cosas que se plantean como objetivo es formación del carácter, formación de la personalidad. Y en esta red global entramos con Holanda, entramos con el Reino Unido, Canadá, Colombia, Australia, Uruguay e Italia. El tema atraviesa, digamos, a muchos países, porque los padres hoy, obviamente, el tema del trabajo, la recreación, hace que la responsabilidad, esa responsabilidad que antes sentía un padre que tenía frente a esta formación del carácter, de la personalidad, hoy queda como diluida y se deposita en el lugar donde el niño empieza esta educación, digamos, formal. Entonces, evidentemente, esto no es un invento nuestro, ya lo decía Juan Carlos Tedesco, el argentino, la escuela, es decir, se vio con una mochila que no la tenía, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante y sigo sosteniendo que cuando se pensó en escuelas de tiempo completo, se pensó en esto, pensemos que tiene convivencia, como decía yo, y el juego como algo que hay que trabajar todas las semanas. Hay que jugar, y una infancia sin juego no existe. Bien, vamos a la pausa y luego voy a venir con los comentarios de Facebook, también con algunos comentarios de la gente y la ronda final, tanto para los invitados como los panelistas. Ale, dame un consejo como siempre. Sí, exacto, porque viene la promo de calidad de la mano de los amigos de Paganini Rossi, que te ofrecen un 30% de descuento en un gran colchón, con 5 años de garantía a un precio chiquitito. Resortes importados, línea Supreme, 2 plazas, última generación, no se dan vuelta. El precio de lista, 9.990. Precio final, 6.990. El somier completo, precio de lista 17.130, precio final 11.990 y las almohadas van de regalo. Comunicate por WhatsApp al 094-503-278. ¿Sabías que con Montecable y HBO podés acceder a las mejores series y películas? Contratá Montecable por 1.099 pesos y llévate a donde vayas el mejor entretenimiento. Y si haces débito de crédito BBVA, suma 25% de descuento por 12 meses. Quédate con la mejor opción, pedila al 2909-0000 o en montecable.com. Notable, Ale. Querías hacer un comentario brevísimo, Mónica, ya estamos hablando. Pensando un poco lo que decía Irupé, y creo que es increíble el consenso que hay en todos, ¿no? Me parece que hay una conclusión, algo que tenemos que pensar todos como ciudadanos. Los padres estamos tercerizando un poco la educación. Demasiadas cosas en la crianza de nuestros hijos por el trabajo que tenemos, por las responsabilidades, por las presiones, por las demandas de nuestros trabajos y de nuestra vida. Y estamos asumiendo la parte linda de la paternidad y de la maternidad y no esto que requiere mucho más trabajo, mucho más compromiso, mucho más poner límites, mucho más. Y creo que en la educación tiramos esa mochila mucho a los docentes que además la asumen con heroísmo. Exactamente. ¿No? Me parece que los ciudadanos tenemos que empezar a preguntarnos qué podemos hacer nosotros por la democracia y por mejorar la calidad de esta democracia y no caer tanto en él, son todos iguales. Bueno, claro, esa opacidad a la que menciona Mónica en el cierre
tiene que ver con eso, que pensamos que son todos iguales o que todo está mal, y sin embargo hay experiencias maravillosas. Decía, de hecho, Robert Silva, que ha recorrido liceos del interior, escuelas del interior, UTUS del interior y también aquí de Montevideo, que están haciendo cosas magníficas. Vale recordar que hemos sido noticia a nivel internacional por logros de algunos estudiantes de la educación pública. Ale, ¿qué dice la gente? A ver. Bueno, están hablando, por ejemplo, acá acerca del papel de las ceibalitas, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, todo bien con las ceibalitas, pero tal vez una vez por semana, y que vuelvan también el tema de los textos, ¿no? Por ejemplo, Susana dice, en primaria muy bajo rendimiento, el tema de la memoria de los alumnos. No saben sacar cuentas y mucho menos si se les preguntan las fechas patrias. ¿Qué futuro tendrán? Dice Susana a través del Facebook, por ejemplo, ¿no? Entre otros tantos comentarios. Bien, muy bien. Estamos cerrando. Les agradezco muy especialmente estos valiosos minutos. Quedó esa sensación, Robert, que... tengo la encuesta, además me están diciendo, claro, la gente opinó en la calle con el micrófono de todas las voces. Debe ser difícil para ti, entonces, asumir un cargo, un rol, un papel, un desempeño, una gestión en un organismo que no tiene liderazgo. A ver, yo creo que nosotros tenemos múltiples desafíos. Parece importante que el rol del CODICEN se fortalezca también desde una perspectiva propositiva, una perspectiva de dirección, y por ello venimos trabajando. El miércoles 15, ahora mañana va a ser 2 años que se hicieron las elecciones, se celebraron y fuimos electos, y en febrero va a ser 2 años que estamos en el CODICEN, y lo hemos hecho con mucho republicanismo, con mucha ética, con mucha responsabilidad, planteando temas a atender. Muchos están atendiendo, ha habido avances. Yo no quiero caer en una de las cuestiones que tanto mal nos ha hecho en la educación, el creer que todo lo anterior a determinada fecha estaba mal y que vinieron las cosas bien a partir de ese momento. Ahora no está todo mal, pero sí lo que está mal está muy mal y tenemos que atenderlo. Y para eso confío plenamente en que el CODICEN tiene un papel asignado legalmente y vamos a trabajar para seguir colaborando desde esa perspectiva. Bien, Pablo, muchas gracias también por estos minutos. Comentarios finales sobre Comentario final. Primero, me parece una reflexión. El problema de la crisis de la familia, el problema de la crisis de los valores, no es una exclusividad uruguaya. Pasa en todas partes. Por lo tanto, no puede ser una excusa para explicar el fracaso mientras otros países avanzan y logran mejoras en indicadores educativos. Hay que asumir que tenemos una responsabilidad y que tiene que ver con el fracaso de las políticas educativas. Y entonces, la situación es muy parecida en todas partes del mundo. La crisis de la familia, los divorcios, los padres que dejan en manos de la escuela a los chiquilines. El problema es porque a nosotros nos va mal. Y ahí hay un tema sistémico. Y quiero decir, el Frente Amplio presentó unas cuantas promesas electorales, que a mí me gustaría repasarlas, porque estamos ya terminando el 3er año del gobierno. Universalizar la educación preescolar a nivel de 3 años. Va avanzando. No creo que lleguemos a universalizarla. Avanza de todas maneras. Hay que reconocerlo. Crear un sistema integrado para educación básica de 3 a 14 años. 0. El salto mortal de 6º a 1º de liceo sigue siendo el mismo. Exactamente el mismo. Del 2% de repetición en 6º al 30% de repetición en 1º de ciclo básico. Para el año 2020, el 100% de los jóvenes de hasta 17 años va a estar en el sistema educativo y el 75% va a terminar educación media. Por Dios, estamos a años luz de ese resultado. Y un nuevo marco curricular, que ciertamente de nuevo marco curricular no se ha avanzado nada. Bueno, algo de eso también lo comenta la gente y quiero cerrar con Irupe Bucetti. A ver, el micrófono de todas las voces con estos comentarios, por favor. ¿Qué debe priorizar el sistema educativo? Es el tema de los valores morales, ¿no? Del compromiso, de lo que es el trabajo. Se debería priorizar la calidad estudiantil y también la exigencia para que las personas podamos dar lo mejor de nosotros. No te escuchan, les parece que tienen la razón, aparte se te ríen. Es una de las cosas que a los mayores les duele. Educar en valores y bueno, y conocimiento, inculcar conocimiento para el crecimiento personal. Pienso que mejorar a maestros y profesores. Me parece que demasiada tecnología, que es bueno, es buena, pero hay que saberla usar, no dejar de leer un libro, por ejemplo, que se ha dejado. Bueno, lo primero que habría que priorizar es el acuerdo entre los padres y los maestros, porque la enseñanza está muy mal, porque la enseñanza viene mal desde las casas. Estimular a los chiquilines a que permanezcan en el sistema, que no abandonen,
que es muy importante que sigan. Pienso que partimos primero del hogar, ¿no? Es el principio de la educación. Más allá de educar, de leer y escribir y lo que es la historia y todo lo demás, seguir en el camino de prepararlos para la sociedad. ¿Qué debe priorizar el sistema educativo? Bueno, y allí estaba ese contrato no escrito entre padres y maestros, mencionado en esta encuesta que se hizo, en este sondeo con el micrófono que se hizo en Canelones, Irupé. Hay mucho de eso allí. Ahora, muchas veces, lejos de acordar con el maestro, van y le pegan. Bien, pero vamos a pensar que tenemos 350.000 niños y tenemos 5 o 6 casos, ¿no? Que no deberíamos tener ninguno. Exacto. Yo creo que, recién yo escuchaba atentamente al senador, hay un marco curricular de referencia nacional que lo presentó Codicen el 8 de septiembre, en el que trabajamos todos los sistemas y en este marco se está ahora haciendo las diferentes progresiones. Consejo de Primaria ya tiene desde el año pasado el documento que es el análisis curricular. ¿Qué tiene que saber un niño en tercero? ¿Qué tiene que saber en sexto? Esto yo creo que la gente tiene que saber, que es la transparencia más grande de que Primaria dice. No sabemos cuánto sabe un niño de tercero, cuánto sabe un niño de sexto. INED, el Instituto Nacional de Estadística y Evaluación, está en este momento haciendo una muestra, tanto en lo público como en lo privado, para saber dónde estamos parados. Yo creo que este es un paso importante y a Susana, que recién escribió, tenemos materiales que hace que el énfasis está puesto en la enseñanza de la lectura, de la escritura, de la oralidad y en la enseñanza de la matemática. Yo creo que se ha avanzado, obviamente no estamos en una situación maravillosa, pero se está caminando. Y en educación yo quiero dejar claro que a mí lo que me satisface es que lo que estamos haciendo este año, cuando termine INED con esta evaluación, se va a ver a fines del 2020. No lo voy a ver yo, van a ser otros compañeros. Creo en la continuidad. Sigo insistiendo que me parece que no se puede hacer a la uruguaya, rompan todo y empecemos. Me parece que tenemos que lograr esto. El marco está, estamos trabajando, claro, hay un destiempo. Primaria, como viene con una continuidad diferente, tiene ya los materiales, está avanzando en algunas cosas, en las evaluaciones. Nosotros nos propusimos mejores logros de aprendizaje, evaluación en inicial, evaluación a los niños de segundo año, se hizo este año, a ver cómo lee, y evaluación en tercero y sexto. Bien, gracias, Irupé. Sin ánimo de polémica, pero un marco curricular común no es un marco curricular de referencia. Hay una diferencia conceptual sobre, y eso ha sido objeto de debate incluso entre Fernando Filgueira y Wilson Neto, porque no tiene la misma lógica de continuidad uno que otro y de alguna manera mantiene esas disrupciones. Pero quiero decir, porque me parece importante, yo creo que cambiar la educación se puede, se debe, y yo quiero dar un mensaje de optimismo. Creo que es imprescindible hacerlo y que hay mucha gente, como en EDUI 21, que se está pensando en serio en una transformación educativa que yo espero que pueda ser aplicada en los próximos tiempos. Los que están en EDU 21 son todos, o profesores míos fueron en la maestría, claro, o compañeros con los que trabajé. Seguramente. Pero exactamente, pero digo, somos compañeros de trabajo. O sea, claro. El tema es poner a andar ese cambio. Vamos a seguir con este asunto seguramente más adelante, pero les quiero agradecer porque ha sido un privilegio contar con ustedes. Nos vamos a ver el próximo martes a partir de las 20:30. Gracias por el panel, especialmente a Luis Nieto, que ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Luis. Y ya nos vamos a reencontrar con otros asuntos de coyuntura aquí en Todas las Voces, el debate en el horario central. Que pasen bien.